Y en esta experiencia, en esta conferencia, exploraremos cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una extensión del talento humano, fusionando la creatividad con la tecnología para construir el futuro. Nos acompaña José Betancourt, director de Nodo EAFIT, ingeniero de sistemas y magíster en administración, pionero en Colombia como parte del equipo creador de la primera app iOS y fundador de la primera unidad de desarrollo iOS del país. Ha liderado procesos de transformación digital y es divulgador de inteligencia artificial generativa. Desde su rol en Nodo EAFIT y como socio de Casey Labs, impulsa la innovación y el desarrollo de emprendimientos de alto impacto. Recibamos con un fuerte aplauso a José Betancourt. Bueno, espero que hayan estado disfrutando todo el evento, que hayan recorrido la universidad y estén pasando bueno. Y yo sé que vinimos a una conferencia de inteligencia artificial, pero yo estoy súper aburrido de hablar de la inteligencia artificial y eso es parte de lo que vamos a hablar. Si estamos desde ahí, ¿por qué? Porque lamentablemente ahora vamos a tomar cosas, pero esta charla, si bien sigue siendo de IA, pues para que tampoco nos estresemos como tal. Vamos a hablar de este señor bastante y todo arranca, para los que saben, pues solamente les recuerdo, el paper que arrancó todo esto se llamaba Atención es lo único que necesitas y generó la nueva forma de trabajar con inteligencia artificial, Transformers, que antes veníamos de otro montón de temas de IA, la IA lleva más de 60 años funcionando, solo que hasta este momento no logramos resolver los problemas que veníamos resolviendo. Lo importante es el título del paper, que es lo que me voy a concentrar en la charla de hoy, porque realmente poner atención es exactamente lo que necesitamos, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes en este momento que cuenten cuántas cosas azules hay en este salón, ¿qué número, cuántas ven? O sea, hay varios de ustedes que llevan más rato que yo en este salón, yo llegué como 10 minutos antes de que abra la charla, ¿cuántas cosas azules hay? No, en números. ¿Ah? Y ahora sí, ¿cuántas cosas rojas hay? Rojas. Cuando uno hace la pregunta, ¿qué empezaron a señalar? Todo lo azul, pero lo verde, lo amarillo, todas las otras cosas que estaban ahí se pasaron a ser paisaje y nos concentramos solo en eso. Y de hecho eso es lo que le pasa a toda persona que recién compra un carro, empieza a ver la misma marca de carro en todos lados, porque ¿qué tiene? Un sesgo de confirmación, y empieza a encontrarse esas cosas y el cerebro está programado para empezar a dar eso. Hoy en día nosotros estamos poniendo la atención donde no es. ¿En qué nos estamos concentrando? En ese término, IA. Y de hecho ahorita en el slide adicional, en el slide anterior, tuve que poner IA con asterisco, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos solamente de la generativa. Y uno le pregunta a la gente si usa o no usa inteligencia artificial durante todo el día. Y hay gente que dice, no, yo no la uso. Y uno dice, no la uso, y usted tomó una foto hoy con el celular. Ah, sí, yo tomé una foto con el celular. Ah, entonces. O está en redes sociales. Y ni siquiera sabe que lo están usando, exacto, estamos metidos ahí porque se nos olvidan esas otras IAs que antes nos estaban acompañando, que nos ayudan a resolver problemas y nos estamos concentrando en la generativa. Ignorado totalmente, ¿cierto? Estuvo 30 minutos en esa estación. Llenó 2 veces 2 teatros con boletas de $150 las noches anteriores. Esto es en Washington. Y nadie paró, solamente ahora paran en total, en todo el video paran 6 personas y una sola persona lo reconoce.
Las obras que tocó fueron las mismas obras que tocó en el teatro. O sea, la misma calidad que había el día anterior. La misma tecnología. El violín vale 3,5 millones de dólares. Y solamente esa vino a darse cuenta de quién era él. No, han parado varios, que en total paran 6 personas. Pero ella es la única que dice, yo ya te he visto en otra parte. ¿Y a qué voy con eso? Ella. ¿A qué voy con eso? Que finalmente es el mismo músico, la misma música y es el mismo instrumento. Y hoy en día nosotros estamos estando en lo mismo que nos está pasando. Estamos utilizando la inteligencia artificial y creemos que eso es lo que nos hace diferentes. Y utilizamos inteligencia artificial, entonces son los que hacen trucos. Y vamos y vemos los magos. Entonces sacan magia y ponen un montón de posts llenos de magia y te ponen un montón de capacidades de, tengo una forma de automatizar para generar 50 posts en un día sobre inteligencia artificial o lo que sea, y esos son los que tienen seguidores. ¿Por qué? Porque wow, la magia. Pero ¿dónde está el valor? El valor está en el instrumento, el valor está en los 3,5 millones de dólares que vale el violín, o el valor está en Josh haciendo la actuación. ¿Dónde está el valor? ¿Qué estamos haciendo? Porque lo único que cambió en eso que vimos ahorita era el contexto. Cuando él estaba parado en el teatro, era la persona más admirada del planeta. Mientras él estuvo parado ahí, pasaron 1.096 personas por el frente de él y solamente 6 le pararon cuidado. ¿Dónde estamos poniendo la atención? ¿Dónde estamos nosotros activando? Y este caso se conoce realmente desde el 2014, si bien fue en el 2007, desde el 2014, porque otro post completamente diferente al post original, ese experimento lo hizo él con la gente del Washington Post en el 2007, sale el artículo original, nadie para bolas tampoco, pero empieza a rotar como cuanto vendedor de humo hay rotando historias de superación. Entonces empiezan a rotar contando que pasó eso y la historia la cuentan súper mal, la cuentan como no es y demás. Y este señor, Gene Whiterham, en el 2014, 7 años después, escribe un artículo diciendo, venga, dejemos de hablar maricadas. Lo que pasó allá no fue eso, lo desglosa. Y ese post es el que hace que el video original tenga millones de vistas. Entonces ni siquiera es la magia de lo que está pasando, es las ganas de hablar mierda, que son los posts, como en estos días salió uno sobre una persona que en Shark Tank le negaron fondearle la empresa y 7 años después vuelve a Shark Tank ya como uno de los Sharks. Y dicen, entonces les dio en la jeta porque no le quisieron invertir y demás. No, él ya vendía millones de dólares cuando fue allá. Y en el momento en el que le dijeron que no, era la decisión que los tiburones tomaron con la información que había. Nada que ver. Pero la persona que hace el otro post es porque nos tragamos toda la historia de trabajo. Lo que le tocó trabajar, cambió el nombre de la empresa. Hizo que Amazon le comprara un pedazo de la empresa porque ya la tecnología varió. Entonces uno no puede quedarse con esas historias porque entonces empezamos a darle atención donde no es. Y hoy en día esto es lo que llena LinkedIn. ¿No? Pues obviamente Juan Pérez, hay muchos Juan Pérez y algún Juan Pérez en la audiencia, pues es el nombre genérico en Colombia pues como tal, o sea, los Pérez son un montón, yo tengo tíos Pérez, son un montón, entonces escoger Pérez para no sacar y no decir quién exactamente es, pero eso es lo que nosotros vemos regados en redes como Twitter, LinkedIn y otras, donde vemos gente que lo único que tiene es un título de una empresa X, Y o Z y que sale y por solamente poner algo que es 100% genérico, generando ruido, tiene un montón de likes. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo el apellido de la persona, porque hoy en día estamos como radio, o sea, pues hay varios jóvenes en la audiencia que no deben tener ni idea que era una radio, y de hecho eso es clarísimo, si se acuerdan hace poquito que España se quedó sin energía eléctrica, una de las cosas por las que la gente no pudo informarse de lo que estaba pasando es porque en las casas ya no existe el radio, pero la radio era un sistema que cuando usted pone, ¿qué suele pasar en la radio? Si usted no está ubicado en el dial es ruido, 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 hasta que para usted en una estación. Y si usted para en la estación, ¿qué quiere escuchar? Y esa estación es la que empieza a darle el contenido que usted quiere oír. Pero hay gente muy viva que tiene 1 o 2 décimas
dependiendo qué es. Entonces usted ya no está en la W, sino que usted está en la que sigue y usted empieza a captar y a atrapar a la gente y la gente se queda en la suya, porque la gente con el dial era muy manual, hoy en día pues son digitales, pero originalmente era manual. Entonces usted atrapa a las personas ahí, eso es lo que nos está pasando. Hay muchos posts sobre inteligencia artificial, al día salen un montón por lo que decía ahorita, porque estos magos ¿qué hacen? Una generación, le pongo un prompt a ChatGPT, a Claudel, que sea, que me dé un post y saca un post. Yo hace un año cogía a una persona de estas que hace eso, tiene un robotcito, hace un año, tenía un robotcito buscando noticias de inteligencia artificial y posteó una noticia. Y yo le comenté por el interno, oíste, fue noticias de hace un año. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace un año no filtraba, era un buscador tradicional, le traía cosas. Entonces su robot ni siquiera hizo el crawling perfecto para decir las noticias de ayer. Entonces trajo una noticia que era lo último que está pasando. Y esta semana le pasó a otro, a un divulgador muy famoso en España, acabó de sacar eso, sacó una noticia de hace 7 meses diciendo que era inminente un cambio de cosas y la sacó antier. Y a antier ya sabemos que no pasó nada con lo que hace 7 meses en otras cosas, porque están haciendo traducir, porque traducen contenido genérico 100% repetido. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estamos siguiendo nosotros? Tenemos nosotros, todos los que estamos aquí, una fuente confiable sobre ese tema, o sea, sabemos en quién confiar. Google lo llamaba el momento cero de la verdad, usted ya no compra en la tienda, o sea, si están, aprovechando que Robinson ahí está con la cámara, hubo una época en la que íbamos a una tienda de fotografía, Fotojapón o Duperli o alguna tienda de fotografía y usted sabía que la persona que lo atendía sabía mucho de fotografía y usted confiaba en lo que le recomendaba a la persona. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿En qué momento tomamos la decisión de comprar qué cámara? Si compro una Sony, si compro una Canon, una Nikon, ¿dónde tomé la decisión? En internet, en los comentarios, en un amigo referido. ¿Por qué? Porque es que primero estamos viendo televisión con el celular en la mano. Entonces vi la cámara, me llamó la atención esa cámara de Robin, la busco. Entonces ya puedo ver qué es lo que está sucediendo. Conozco a alguien al quien le pregunto. Entonces Google lo llamaba el momento cero de la verdad, porque cuando usted ya va al almacén, usted ya tomó la decisión hace mucho tiempo. Usted en ese punto no está decidiendo a última hora. Y hoy en día nos pasa, usted va a comprar algo en tecnología y como Amazon ya lo hace llegar a Colombia rápido, usted puede entrar y mirar el precio y usted hace el cálculo, me espero a que me lo traiga Amazon o lo compro, porque ya no hay tanta significancia en lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es nuestro momento cero de la verdad con inteligencia artificial? ¿A quién escuchamos? Nosotros ¿a quién sintonizamos? ¿A quién le ponemos cuidado? ¿A los apellidos de las grandes corporaciones? Personas que no, como nos pasaba aquí. Yo llevo en la Universidad de AFID 3 años y medio. 3 años y medio antes de la salida de ChatGPT. Y había gente que pasó por la oficina vendiéndome metaverso, de AFID se tiene que montar en el metaverso y en enero del 2023 ya eran expertos en inteligencia artificial generativa. ¿De dónde y a qué horas? O sea, una cosa que en el mercado y en Accionable salió la última semana de noviembre del 2022, en menos de un mes usted no se vuelve experto en una cosa y cambia su producto completamente. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo basura. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar a quién es esa persona genuina que está ahí, que probablemente no tiene los miles de seguidores? Porque ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el titiritero con miles de followers y nos vamos a encontrar una persona con 2.000, 5.000 o simplemente hasta 50. Acabo de empezar. ¿Cómo hacemos para mirar qué es lo que hace la diferencia? ¿Hace la diferencia el número de likes? ¿Estamos en ese punto? ¿Hace la diferencia si soy ex algo? ¿Hace la diferencia en dónde estamos nosotros? Porque nosotros necesitamos identificar a esos señores. Porque nosotros ya llegamos a un punto donde yo ya no tengo que saber tocar, en el caso del violinista, para generar música. Yo simplemente le digo a Sono que me genere una canción de A, B, C o D, o entro a una plataforma como esta y genero imágenes. Los envidiosos dirán que no participo en una campaña de Red Bull, eso es pura envidia, ¿cierto? O que no estuve en la playa con la Vespa, pura envidia. Notarán que no tengo los Converse, eso denota que la foto es falsa solamente por los Converse. De resto, ¿sabes? Es un éxito, es lo único que hizo la IA ahí, pero estamos en ese punto, creamos saber, creamos sin mirar. Entonces ya le puedo decir en código y en desarrollo de software, se llama vibe coding, como codificar mientras
fue lo que Caperni puso, yo puedo vibrar y mientras voy hablando, de hecho, nosotros en Nodo hemos formado ya 15.000 personas en inteligencia artificial y dentro de esas 15.000 formamos niños y niñas de los 10 años en adelante. Y Mariana, una niña de 13 años, construyó una app para generar patrones de crochet con su abuelita, simplemente hablándole a Gemini. Ella no hizo una sola línea de código, como lo vimos ahorita en la charla anterior, para los que se quedaron de la charla anterior, pero Mariana solamente hizo. ¿Y qué hacía? Vibrar. Si uno mira el proceso de Mariana, fue exactamente el proceso del vibe coding. Yo le hablo, que es el ejercicio de vibrar, acepto lo que esté pasando, corrijo y voy iterando. Y ya ella arrancó a resolverle un problema a su abuela y adicional después se dio cuenta que más gente podía tener el problema, entonces le puso una tienda de Shopify y ya terminó sacando una plataforma, simplemente que haciendo una interacción de ese estilo. Entonces yo ya no necesito saber tocar porque simplemente le pido algo, la máquina lo entrega. Y empezamos a caer en ese punto donde ni siquiera reflexionamos a lo que está pasando, simplemente salgo, publico. Eso se vuelve un problema en muchos frentes porque realmente ¿quién está usando a quién? ¿De quién es ese artículo que se puso? ¿De la persona que simplemente le dijo haz una búsqueda de cuáles son las noticias más importantes de inteligencia artificial de ayer, créame un post al estilo de X autor y públicalo? ¿De quién es ese artículo? ¿De la persona que dejó esa programación? ¿De la IA? ¿Dónde hubo generación de valor? O sea, ¿qué es crear? Porque los veo a todos así como, no venían preparados para esta charla, yo sé, pero ¿de quién es? Del que lo pueda capitalizar. Es un ejercicio, ¿qué es crear? Porque es que ese es el punto, ¿qué es crear? Porque es que no es la primera vez que lo hacemos. En los 60 hubo un artista que no pudo viajar de Nueva York a París y tenía que entregar una obra en París y lo que hizo fue llamar a sus asistentes en el estudio y les dictó qué hacer. Cuando él llegó a firmarla y la entregó. ¿De quién es la obra? ¿De los asistentes o de él que dictó todo por teléfono? ¿Ah? Queda una línea muy delgada entre dónde estamos, ¿cierto? Brian Eno, un sintetizador. Si no conocen a Brian Eno, denle una buscada, tiene unas tarjetas espectaculares que se llamaban estrategias oblicuas y es uno de los genios con el sintetizador. Entonces miren, ahí está creando una canción con la guitarrista y él trabaja en ese lado, todo en la máquina, en la consola. Lleva más de 60 años entendiendo cómo funciona eso. Picasso once said, inspiration does come, but it has to find you working. So if you think you've got writer's block, just get to work and try doing something mundane maybe. So as soon as I click this, it's going to make a new piece of music. I can guarantee pretty certainly that I will never have heard this piece before. They warned me when you come in here, you'll never leave. The process of making something is the process of you starting to understand it as well. El proceso de hacer algo es entenderlo para poder hacerlo. Esa es la diferencia en lo que les estaba preguntando ahora. ¿Qué hizo Brian Eno? Lleva décadas y décadas entendiendo la máquina con la que él interactúa, los sintetizadores, para poder mirar. Entonces es parte de lo que nosotros hacemos. No simplemente le pido a Claude, que es la mejor para hacer post y artículos, que me genere el artículo. No, necesito entender cómo Claude puede expandir lo que yo soy. Cómo Claude puede mirar, y no es que yo no lo use, o sea, como les digo, o sea, he tenido el placer de formar un montón de gente y yo hoy en día escribo diariamente por un tema de salud mental y la mayoría de artículos míos van corregidos por Claude. Claude y yo interactuamos casi una hora, cosas que me hubiera demorado mucho menos construir en la generación de, pero lo hago en el mismo estilo que Brian Eno, entendiendo cómo podemos potenciar a la persona, dónde puedo potenciar. Yo escribo como hablo, entonces eventualmente me enredo, no completo las ideas, tengo un poquito de mala ortografía para ciertos puntos y antiguamente lo hacía con un humano, se llamaba Juan David Martínez Pavoni y Pavoni me corregía todo lo que yo escribía, entonces yo escribía y se lo mandaba a Pavoni me lo devolvía rayado y en todos los rayones de Pavoni pues yo corregía y aprendía.
hoy en día mi mismo proceso, pero con Claude. Y hago el proceso con Claude, pero soy yo. Y soy yo el que le transmito cuál es la metáfora que quiero que pase. Yo soy yo el que hago el análisis y al final soy yo el que vuelvo y le digo a Claude que por favor lo lea. Léalo críticamente antes de ver si sí estamos terminando donde quiero estar. Porque la diferencia de Brian Eno en lo que vimos ahorita es el ejercicio de no es la tecnología lo que reemplaza. Es que canción, o sea, no sé cuántos de ustedes se acordarán por la canción Clint Eastwood de Gorillaz. Tiene una entrada súper estándar que uno la escucha y uno de una dice, esa es esa canción. Pero para acabar de ajustar, eso es un tema pregrabado en la consola. O sea, es una canción que tendría cualquier persona que tenga ese mismo órgano, pero es muy diferente como ellos la usaron, lo mismo que Brian Eno. La idea es pararme al lado, la herramienta está ahí para complementarme, no me reemplaza, no hace mi tarea, porque como yo le digo a mucha gente, pues si usted es perezoso, cualquier cosa elevada a cero elevado a cualquier cosa, menos el cero, porque en estos días teníamos una conferencia de matemáticos en la sala, entonces me dieron varilla, pero cualquier cosa elevada al cero queda cero, ¿cierto? Y cualquier cosa, termino potenciando, cero elevado a cualquier cosa da cero. ¿Qué termina pasando? Si usted es perezoso, ¿dónde va a terminar? Más pereza, esto va a reemplazar, pero si usted es un creativo, si usted es una persona que le gusta aprender, ¿a dónde lo va a llevar esta tecnología? Lejos, y eso es lo que tenemos que aprender. Esto es simplemente una palanca, Arquímedes lo decía, dame una palanca y muevo el mundo. Esta es la palanca que nos puede ayudar a mover el mundo, porque necesitamos empezarla a usar sin sentirnos así, porque es que hay mucha gente que la usa al escondido, hay gente que le da pena. Hay gente que le da pena alzar la mano cuando uno va a muchas charlas a todo nivel, desde juntas directivas de empresas hasta gente en la universidad, estudiantes y demás, que les da pena y les da miedo, porque entonces da miedo decir qué. Y hay muchos lugares donde es un problema, porque si usted no la usa, entonces usted ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Necesitamos que la use porque necesitamos aumentar productividad, porque esos vendedores de humo que hablamos ahorita, ¿en qué hablan? Hablan en exponencialidades, es que esto va a reemplazar el 10x%, usted va a crecer al 100%, usted va a poder reducir personas, porque por alguna magia esto nos hace más productivos, pero nos hace más productivos sin entender. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizarla como el instrumento que es y no es inteligente. El nombre que se puso en los 60s y en los 60s todavía no era inteligencia artificial, pero siempre hemos tenido ese imaginario de que algún día esa cosa piensa. Y Apple lo demostró en marzo en un paper donde Apple mostraba que las inteligencias artificiales actuales, inclusive en las que razonan, son perezosas por naturaleza. Usted le pone a una inteligencia artificial una tarea muy compleja y en la mitad de la tarea dice más bien complétela usted. O sea, ¿por qué? Porque ya entendí qué es lo que hay que hacer, este es el proceso, esto es demasiado aburridor para lo que tengo que ir haciendo, más bien hágalo. Yo tengo uno de mis mejores amigos, trabaja en Apple y en estos días me mandaba una respuesta de Claude como inteligencia artificial y Claude le decía, cuando arregles el error seguimos trabajando y uno dice como, o sea, ¿quién arregle el error? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, la herramienta me da órdenes, la herramienta me dice corrija lo que estamos haciendo mal, porque yo me equivoqué, pero usted es el que sabe arreglarlo. Pero la inteligencia artificial no está ahí, entonces usted tiene que entender cómo lo va a utilizar. ¿Es un medio para lograr algo o es el mensaje en sí? ¿Cuál es la óptica que estamos utilizando? ¿Dónde nos vamos a parar? Porque nosotros necesitamos aprender a hacer esto. ¿Cómo hacemos para mirar eso? ¿Cómo hacemos para entender cuál es el valor y quién nos está dando valor dentro de tanto ruido que estamos viendo? Porque es exactamente lo mismo que le pasaba a las empresas con el ejercicio del metaverso. La realidad virtual y esos mundos inmersos han existido toda la vida. O sea, mi primera experiencia con realidad virtual fue en los 90s. Aquí en la Universidad de AFIT teníamos un laboratorio de realidad virtual y esa era la panacea y ese era el futuro que iba a pasar. ¿Cuántos tienen gafas para hacer inmersión en realidad virtual? Ninguno. Y estamos hablando de los 90s acá, casi 30 años y eso sigue sin pasar. Pero nos vendían que el metaverso iba a llegar. No, Meta cambió de nombre, Facebook cambió de nombre, porque eso estaba a portas de, estábamos a nada de llegar. Y entonces ahora tenemos una tecnología que si nos descuidamos nos reemplaza, pero ¿qué reemplaza? ¿Cierto? Estamos mirando un imaginario que nos genera, porque hoy, y volviendo, ¿por qué les hablaba de la atención? Es que por más de que usted tenga todo ese volumen de contenido, la atención suya es
disponible, es fija. Yo a ustedes los voy a tener aquí solamente 45 minutos poniéndome cuidado. Por más de que yo hable, grite, relampaguee, ustedes no van a poner. Si todos empezamos a hablar a la vez, yo a las personas puedo escuchar. Eventualmente por temas de ruido se bloquea, pero eventualmente voy a poderme concentrar en un solo canal, una sola cosa la que estoy haciendo. Que es lo mismo por lo que hemos dicho toda la vida de no maneje y use el celular, no haga A, B, C o D, o no le muestre, pues cuando esté en familia, esté presente y no esté metido en otros lados para que esté de juicio. Se le acabó la atención. En un mundo donde todos pueden crear la atención, se convierte en el recurso más escaso. Entonces es lo que tenemos que poner cuidado, por eso el mensaje de hoy, porque es que tenemos que saber dónde estar, dónde estoy poniendo. Y yo les agradezco a todos que hayan venido, yo sé que no venían para esta charla, venían con un título más bonito sobre inteligencia artificial, pero esta es lo que realmente necesitamos entender, porque a medida que generamos más contenido y nos volvemos más dependientes, no somos capaces de identificar esos Joshua. Y cada una de las organizaciones donde ustedes estén, sea estudiantes, sus compañeros, profesores, empresas y demás, hoy en día ya hay gente que la está sabiendo utilizar correctamente en esos lugares. Nosotros nos tenemos que ver más continentes y menos islas, menos yo la hago y como no le puedo contar a nadie para que vean que es que estoy, porque nos da miedo que nos reemplacen. Cuando uno llega a una organización, uno le dice a la organización vamos a empezar a trabajar, como han escuchado tanto run de que es que esto nos va a reemplazar, la gente no te va a dar ideas de cómo automatizo mi trabajo, porque ¿qué pasa si el 80% de mi trabajo se automatiza? Pues yo ya no soy tan necesario, ¿cierto? Y hay empresas donde yo he visto que llegan la oferta y la oferta de los consultores dice, es que sabemos cuántas personas del equipo administrativo puede dejar ir. Y dice, para las organizaciones lo más complicado es tener gente que conozca el negocio en el que uno está. Yo cómo voy a dejar ir gente que ya la formé, conoce mi producto, ¿por qué no puedo pensar al revés? Si todos tenemos más IA, ¿por qué no podemos empezar a crecer? Para poder que nosotros empecemos a entender cuáles son esas señales. Entonces, literalmente, esta gente tenía toda la razón por razones completamente contrarias a lo que está, porque realmente sí es atención todo lo que necesitamos. La pregunta para todos los que estamos aquí es quién va a decidir esa atención. ¿La decide el algoritmo? ¿La decide el apellido de la persona a la que estamos poniendo el cuidado? ¿La decide? Sí, sería la respuesta correcta, ¿cierto? Nosotros. Tú tienes que cuál es ese que está siguiendo. O sea, tú tienes que identificar qué vibra con cada uno de nosotros y dónde esto me está generando valor a mí. No más dudas, o sea, no hay necesidad. Pues no es que entremos en un ecosistema donde no me cuestione, pero tenemos que entender cuántas variables creen ustedes que tiene una plataforma como Instagram de cada uno de ustedes para parametrizarlos. ¿Quién da más? ¿Ah? Piense usted solito de usted. ¿Usted cuántas cosas sabe suyas que usted considera que puede decirle a una persona describiéndose de usted? Haga el ejercicio en como cada una de esas cosas. Empieza a mirar y usted le da brega llegar a más de 100 cuando hagan el ejercicio ustedes en la casa de decir qué me identifica. Una plataforma como Instagram tiene 3000 variables por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el algoritmo nos tenga demasiado bien tagueados? Muy alta, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos quedar en eso. Y peor aún, nosotros no podemos dejarnos fascinar con lo que pasa con el instrumento. ¿Por qué? Yo miro mis posts, o sea, yo escribo diario, como les decía, un tema de salud mental. A finales del año pasado tuve una crisis de depresión, analicé que lo mejor que podía hacer era llevar una puntadita, una libreta, en la libreta apunto qué cosas me generaron energía durante el día y qué cosas no, pero las apunto pues como en caliente, ¿cierto? Para que pues tampoco uno llegue al final del día y no le acuerda a uno qué pasó y no qué pasó, y de eso genero como un mapa mental de cómo fue mi día y de eso escribo al otro día. Y en el ejercicio de escritura es un ejercicio que arranca en el carro. Yo le hablo a Claudé. Todo el mundo que dice cómo practicamos inglés, esa es la mejor forma. Claudé no habla español, no le gusta hablar español todavía. Entonces en el carro le voy hablando en inglés, le cuento mi día anterior y cuando llego a la universidad le digo que me haga un resumen de todo lo que conversé. Con el resumen de todo lo que conversé, sacamos una primera
como qué es lo que me está molestando y sobre eso escribo, y yo escribo el borrador y de ahí arranco un proceso de esto fue lo que yo quería decir, esta es la cosa importante, realmente se aprende algo, o hay veces que los problemas de uno no importan a nadie, entonces él también dice esto es divertido pero no suma, entonces no pasa, listo, y se publica, ese es parte del ejercicio y sale. El post que más likes tengo yo en LinkedIn en este momento es un post para mostrar cómo se hacen las fotos de la de Red Bull. Subí un post pues, como dice, perdonando mi francés, por no dejar de joder frente al respecto y dice cómo hacer cada una de esas fotos y cómo sacar fotos para que con Nano Banana, que es súper nuevo, cómo reemplaza uno a la persona y cómo cambia y convierte un carrusel de 10 cosas y eso tiene miles de cosas, porque eso que muestra la magia detrás de la herramienta, no en la generación de valor de lo que está pasando, es la magia, es lo que necesitan ver, la gente necesita el resultado final, el ejercicio creativo, yo como me salto los pasos, no el proceso de lo que está pasando. Entonces tenemos que empezar a entender eso, para poder aprender a escuchar sin el teatro, sin que nos digan es que yo le pongo cuidado a la persona A, B, C o D porque es la persona A, B, C o D. Ese tipo es el violinista más famoso del planeta y nadie le estaba poniendo cuidado porque no estaba en el canal adecuado. Parte de lo que nosotros estamos viendo hoy en día en inteligencia artificial, ya pasamos de la ingeniería del prompt a la ingeniería del contexto. El contexto es lo importante cuando hablamos con la inteligencia artificial y es exactamente lo mismo. O sea, usted dónde va a estar, qué información está haciendo y qué estamos trabajando para poder que nosotros estemos entendiendo esto, para poder que vayamos interactuando de esta manera. Porque lo que nosotros necesitamos es el criterio para distinguir esas cosas. Yo le decía a alguien hace ya casi 6 meses que era muy divertido ver posts donde suben todas esas automatizaciones con N8N, Make, Zapier y demás para cosas que Word tiene desde hace más de 10 años que se llaman combinar correspondencia. Es que le solucionamos el problema a esta empresa donde tenía que generar un montón de contratos en Word y tenemos esto acá y eso era poner en un archivo de Excel la información que quiero poner en otros lados y generar combinar correspondencia. Existe desde Office 2007, 2008, por esos lados. Pero ¿cuál es el problema? Que es más divertido hacerlo de la forma complicada y la forma complicada son unos posts donde usted ve en las automatizaciones un montón de punticos que no hacen nada, pero están llenos, son miles de punticos, porque hacen más ver que es muy complicado, porque es magia. Tengo que mostrar eso, entonces hay que desarrollar ese criterio, porque la pregunta realmente no es, hoy en día la inteligencia artificial sabe hacer de todo, de hecho en este momento hay un torneo de póker entre las diferentes inteligencias artificiales, están jugando póker entre ellas, les dieron plata y están jugando una partida y van haciendo, o ya están inclusive invirtiendo en la bolsa, les dieron $10,000 a cada una de ellas y está moviéndose, entonces ya están llegando un montón de ambientes donde van a interactuar y van a estar ahí, entonces no es si pueden o no pueden hacer, el ejercicio nunca está en este punto, ya la máquina hace un montón de cosas, sino realmente nosotros cómo vamos a utilizar ese tiempo, en qué lo vamos a poner. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa herramienta? ¿Qué vamos a poner a interactuar? Para mí es como, hace unos meses yo tenía una presentación donde hablaba de por qué para mí esto es como la impresión 3D. La impresión 3D desde los 90 nos vienen diciendo que es lo nuevo, entonces usted ya no va a tener que comprar cosas porque usted lo imprime en la casa. No todo el mundo tiene una impresora 3D, no ha pasado, pero los chinos desde hace casi 10 años lo volvieron tecnología prioritaria para ellos y usted ya pueden comprar una impresora 3D china que la saca de la caja y funciona. Hasta que los chinos no hicieron eso, todas las otras impresoras 3D que han existido, la Prusa, la Sender y otro montón, usted se demora. De hecho, la gente de Prusa manda ositos de goma en la caja de la impresora, porque cuando usted empieza a armarla, que de entrada le dicen, vamos a estar juntos 3 días, de entrada te dicen esto va a ser difícil de armar, a medida que usted va empezando a armar, dice pare, descanse, como hace una gomita del osito, porque venían así, porque era un proceso maker, era un proceso de hacer, era complicado. Desde que los chinos le pusieron a eso otro tema y se montaron en el negocio, usted ya la saca de la caja, le hunde un botón, prende y imprime. Y empezamos a cambiar y lo mismo nos pasa con esta inteligencia artificial. Cualquier proyecto de inteligencia artificial antes del 2022 tomaba meses. Porque ¿qué teníamos que hacer? Datos, y con esos datos mirar y limpiar los datos, después modelar los datos. Toda la experiencia tomaba
cierto tiempo, había que trabajar largo. Desde noviembre del 2022 es muy rápido. Entonces la pregunta no es la tecnología, la pregunta es yo en qué me voy a enfocar, porque al final, atención es lo que necesitas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Increíble. ¿Alguien tiene una pregunta para José? Por allá. Gracias. Hola, buenas tardes, José. Mi pregunta es que si tú crees que la calidad de lo que entrega la inteligencia artificial hoy en día en el futuro puede decaer, debido a que tengo entendido que ella se alimenta de todo lo que está en la red, por ejemplo, Stack Overflow. Las consultas en Stack Overflow han disminuido mucho, no sé, creo que el 40%. Entonces, si esto sigue bajando, porque la gente va a seguir consultando en IA y las preguntas que se hacían antes por humanos van a rebajar, no sé si esto tiende a bajar la calidad. ¿Qué considera usted en ese caso? Alejandro, ve, yo hace 15 días estaba en un panel, pero realmente yo no estaba en el panel, pero me terminé metiendo por sapo, dentro, donde habían un tecnopositivo y un tecnonegativo, ¿cierto? Y el tecnopesimista per se estaba diciendo ese tipo de cosas, o sea, venga, ¿por qué estamos confiando en este tipo de inteligencias? Si la inteligencia artificial se alimenta de lo que tenemos y demás, entonces tenemos que empezar a confiar, no con el caso específico de esta que es muy técnico en tecnología, pero imagínense en cualquier cosa, o sea, si hoy en día ya estamos en el punto de que la mayoría de cosas que la gente pone en sus blogs personales son hechos por IA, ¿dónde estamos haciendo que ella aprenda cosas que no es ella sola? Entonces se está comiendo la cola, o sea, ella genera y ya no tiene cosas nuevas que aprender porque se genera sola. En el caso de Stack Overflow, pues yo ya no pongo preguntas, me la responda una comunidad, que era lo que pasaba antes, y entonces ya no tengo preguntas nuevas para que esto aprenda, ¿cierto? Entonces el tecnopesimista decía, ¿por qué confiamos? La pregunta real es, ¿a usted quién le dijo que las respuestas en Stack Overflow eran buenas? Era criterio, ¿cierto? Pero es lo mismo que pasa con plataformas como Reddit. Son tanta gente y corrigiéndose entre ellos que no le tienen miedo a sobrecompartir y a decirte estás equivocado. Entonces esa cultura de uno corregirse es lo que tenemos que empezar a buscar. ¿Cómo generamos esos espacios? ¿Cómo generamos espacios donde no tengamos miedo de seguir compartiendo? Porque esto al final ya cumplió el ciclo de aprender de lo que es. Estos modelos son modelos de lenguaje que a medida que fueron creciendo, terminaron creciendo y alimentándose de casi todo lo que tenemos disponible y nos estamos yendo a los modelos ya más híbridos o lo multimodelo, donde yo ya le meto imágenes, video y demás, y lo último son los de mundo, donde vemos Sora y los otros, donde ya entienden cómo funciona. De hecho hay un proyecto donde para entrenar robots, lo que hacen es que el robot vea muchos videos, pero robots para, por ejemplo, lavar los platos. ¿Cómo le enseño a un robot de estos que ya están andando por ahí a cómo lavan los platos? Entonces sería muy complicado uno generar todo y lo que hacen es que le ponen un montón de videos de gente lavando platos y el robot solito entiende cuál es la lógica que está pasando. Entonces esa lógica de aprendizaje va a tener un tema finito, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer nosotros como humanos es encontrar otros ciclos donde sigamos compartiendo, porque la lógica de compartir no cambia. Estás acá, esta charla hubiera podido haber sido generada por inteligencia artificial y usted dígame, José Betancourt, ¿qué diablos va a contar sobre el futuro hecho a mano? Y eso le genera 20 slides porque por alguna razón ese es el límite mental que tienen hoy en día. Entonces usted le dice a todas que generen slides, frena en 20-25 y una presentación mía, 200 slides normalmente en un día normal, hoy tiene 49, 51 slides, pues no lo genera la IA. ¿Por qué? Porque preferimos venir a estos espacios físicos donde nos vemos, eso cambia, entonces eso es lo que vamos a empezar a buscar. Si son más inteligentes o no, no va a importar. O sea, la ciencia ficción toda la vida nos ha mostrado robots que eran medio brutos. O quién se imagina hoy en día invertir en un robot como Citripio. ¿Se acuerdan? El robot dorado de Star Wars. ¿Qué es lo único que hace? Es un robot de protocolo y sabe idiomas. Usted va a comprar un robot para que ande del lado suyo todo el día, usted tenga que pagar tiquetes del metro solamente porque sabe idiomas y sabe de protocolo. Cero. Más útil, o es más útil otro montón de cosas.
nos ha mostrado ese tipo de cosas, por lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo hoy en día almacenes de ropa interior femenina que tienen robots alquilados para que saluden gente. O en estos días un banco tuvo un evento y tenían un robot que abrazaba. Qué susto que me abrace un robot de esos y me quiebre una costilla. O sea, pues el récord Guinness que tiene, hay un señor que tiene el récord Guinness, lo aplaste. Hay un récord Guinness de haber sido la primera persona que un robot mató y literalmente fue eso, pues lo aplastó. Entonces yo hoy en día todavía no tengo la confianza como para que cada cosa como que abrazo, no. Entonces, realmente, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a mirar. Nosotros tenemos un espacio donde hablamos mucho de esto y en estos días había una persona en código diciendo que a él le va bien el 90% del tiempo haciendo vibe coding con esto. A mí no me va bien el 90% del tiempo, a mí me va bien el 30% del tiempo. Con eso soy feliz. Pero cuando da uno doble clic, lo que pasa es que él trabaja en COBOL. ¿Cuál es la diferencia de que él trabaje en COBOL frente a todos los demás que trabajamos en cualquier otro lenguaje? ¿Cuántos repositorios hay de basura en los otros lenguajes? ¿Cuántos repositorios hay que tengan basura con COBOL? Que hay ninguno. Con COBOL, no, la gente que tiene repositorios de COBOL toda la vida ha sido más juiciosa. Entonces, ¿por qué? Porque son menos, estas nuevas tecnologías les llegaron después, entonces son ejemplos, entonces es la calidad de lo que compartimos, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, puede que sí, de hecho GPT-5 demostró que es más brutico que los anteriores, piensa diferente pero alucina más, pero va por eso. Entonces, que hay que buscar este tipo de espacios, hay que buscar comunidades, hay que regresar a la pregunta, lo que te decía ahora, ¿cómo hacemos ese momento cero de la verdad? Entonces, si estás en tecnología, ¿cuáles son tus amigos en tecnología que te puedan ayudar? Aunque la pregunta ya es más fácil primero hacérsela a ChatGPT, perfecto, pero ese otro punto es, vení, esto no me está dando, ¿qué estoy haciendo? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Señora. Bueno, yo quiero ir más hacia la utilidad diaria. Yo sí soy docente y la utilizo hace ya un tiempo, pero la utilizo como tú lo contabas. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo crees que se pueda incentivar ese uso de las personas del común, digámoslo de alguna forma, o sea, del diario vivir, para que sea más amigable bajo ese concepto que tú mencionabas? Así lo veía yo desde antes, de que le ponen como un veto al uso. Entonces tú, pues, quisiera escucharte ese tema. O sea, normalmente cuando arrancamos una capacitación nosotros siempre preguntamos ¿quiénes la están usando todo el día, a toda hora? Alcen la mano, por favor. Díganlo sin miedo, no, esto no vamos a linchar a nadie. ¿Quiénes la usan de vez en cuando? ¿Y quiénes no la están usando? Ahí pusimos cuidado a lo que yo respondí ahorita, de que es tomar fotos también cuenta, ¿cierto? Entonces uno siempre arranca por ese lado. Entonces siempre hay gente de todos los niveles en lo que acabamos de ver y cuando necesitas mirar eso, entonces empecemos desde lo básico. ¿Dónde hay tareas completamente básicas donde esto hace completamente la diferencia? La lista del mercado. Tómele una foto a la nevera y dígale que genere una lista de las cosas que está en la nevera. Tómele una foto a la nevera 3 días después y dígame qué cosas ya tengo que comprar. Entonces, en el mismo chat, pues porfa, pues porque él no se va a acordar de esas cosas, asterisco ahí, pero empieza a mirar y con esa sola foto inclusive me puede decir, oíste, con lo poquito que tenemos que no tengo sino una arepa, una arepa, un atún, decime qué puedo cocinar y a él se le ocurren cosas. Esas primeras acciones te rompen del ejercicio de me está reemplazando lo mío, es encontrar dónde no te dé miedo explorar con que eso esté pasando, que es el primer punto. O sea, en todos los ambientes, en todas las profesiones hemos tenido una tecnología que llega y que siente que está pasando. O sea, hace unas 15 días más o menos teníamos una charla con Juancho Valencia de Puerto Candelaria y él contaba que la gente no se percata, pero el reggaetón eliminó los bateristas desde hace 25 años. El ritmo del reggaetón lo hace un computador, ¿cierto? Entonces usted no necesita bateristas para tocar reggaetón y nadie se había dado cuenta de eso y no hay que tener miedo al respecto. Entonces eso es lo que uno tiene que romper. En el otro punto, por ejemplo, yo tengo una niña de 12 años y en estos días había un debate aquí en la universidad de si le enseñamos o no le enseñamos a los niños a utilizar inteligencia artificial.
Cuando nosotros mandamos un profesor por el Pacífico colombiano enseñándole a los niños inteligencia artificial, uno de los niños generó un triaje en el pueblo a través de WhatsApp. El triaje es ese ejercicio que le hacen a uno los médicos cuando usted va al médico y revisan qué tan grave es. ¿Para qué lo hizo? Porque es que el médico va una sola vez al mes al pueblo. Entonces imagínense si nosotros no le generamos esa capacidad de tener tecnología, ¿qué tanto estamos cambiando esa población? O sea, está moviéndose fuertemente ese uso. Entonces no estamos en ese ejercicio de vamos a usarlo o no vamos a usarlo, no, estamos en el momento de alfabetización digital. Hay que entender esto ya llegó, o sea, está en todo lo que nos rodea, o sea, estamos en ese nivel, no hay tecnología que estamos usando. Ustedes ven Netflix, desde el 2012 Netflix tiene tanta información de nosotros que fue capaz de hacer una serie llamada House of Cards, donde la diseñaron minuto a minuto con datos. No fue una serie hecha al estilo tradicional y ahí mismo se sabe. Los que se vieron House of Cards, ahí mismo van a decir, les dejó de gustar cuando ya no estaba Kevin Spacey, porque literalmente era hecha con Kevin Spacey, el director era David Fincher por eso, y era una serie copiada de una serie inglesa porque esas tres características era lo primordial, y de ahí en adelante analizaron todo, y por eso los que se la vieron en maratón, no fueron capaces de frenar, o hubo matrimonios donde dijeron de usted avanza, esto se acaba, porque era adictiva, diseñada así, y estamos hablando del 2012, estamos hablando de hace 13 años con la data que existía hace 13 años, y ya estábamos en esa capacidad, entonces nosotros estamos en ese punto, entonces ya no es, ese es el diferencial, Arabia Saudita hizo un negocio con OpenAI para que cualquier súbdito de Arabia Saudita, o sea, cualquier ciudadano de Arabia Saudita tenga ChatGPT Plus, entonces por eso el diferencial no es la tecnología, todos tenemos acceso y de hecho está gratuita, la podemos utilizar, la tecnología no es el diferencial es la inteligencia artesanal, entonces ahí es donde hay que hacer el trueque. ¿Quieres apuntarlo? Sí. José, en Estados Unidos ya hay unas escuelas, ahora que voy a hablar de la niña que tenés de 12 años, que se llaman escuelas alfa, no sé si has escuchado de ellas. ¿Vos qué tan de acuerdo estás con ese método de enseñanza? Sí, es cierto por cierto. O sea, ahí hay que mirar, así como decía yo ahorita, depende de donde tengamos, es más, no, el ejercicio de hacer la inmersión 100% digital no es el problema. Porque de hecho, por ejemplo, aquí en Colombia pues tenemos el estilo tipo Cosmo, donde estamos en otra lógica de aprendizaje que lo que busca es que el ser se forme antes, no necesariamente la tecnología de entrada, pero que el ser se forme antes. El meterle tecnología a la persona desde base no hay lío. De hecho, en España hay un profesor en estos días, en primero de primaria, enseñándole a los niños a usar la calculadora, porque él dice el problema en matemáticas no es si usted se sabe las tablas de multiplicar, sino que si usted sabe resolver problemas, usted como convierte un problema y lo parte en las partes, la ecuación está en otro lado. El ejercicio es entender qué pasa, ¿cierto? ¿Por qué digo que hay que ponerle un asterisco? Porque hay, o sea, por ejemplo, sale mucho que Bill Gates no le daba tablets a los hijos hasta que estuvieron grandes, o Steve Jobs tenía prohibida la tecnología en la casa. En la primera, los niños de Bill Gates tenían 18 años cuando salió el iPad. Entonces, claramente hay una mentira bien piadosa en el tema de porque si el día que sale el iPad ya el niño es mayor de edad, pues es verdad que no le dieron tablet hasta los 18. Solo que usted para la historia bonita de otro lado. Y lo otro es un ejercicio, el de Jobs un ejercicio de estar presente. No es que no pudieran utilizar tecnología en la casa, hay un momento donde estamos como familia donde no la usamos y no tiene nada que ver si él es el inventor o no. Para que vean qué tan grave es esto, busquen el libro Indistraíble. Indistraíble creo que es Neil Patel el autor, o se me olvida el nombre del autor, pero Indistraíble. Nir Eyal es el autor. Nir Eyal es el autor del libro Hooked. Nir Eyal estuvo en clase con un profesor en Stanford, que es un profesor del Centro de Estudios del Comportamiento, a donde fueron todos los magos de las redes sociales. El Instituto de Stanford para temas de comportamiento estaba diseñado para entender cómo hacemos que las personas cambien los hábitos y cómo entendamos que las personas cambien los hábitos. Nir Eyal fue y escribió el libro Hook, y con el libro Hook lo que hizo fue cómo hacemos para que la gente se enganche. Si yo ya entendí cómo hago que la gente cambie los hábitos, pues yo puedo hacer que la gente se quede enganchada, y eso es lo que nos pasa con las redes sociales, nos enganchan. Pero el libro que les recomiendo, Indistraíble,
En el primer párrafo del libro dice por qué escribió Indistraíble. Y escribió Indistraíble porque la hija tiene ya 7 años y él se da cuenta que la hija le está diciendo que juguemos algo y él está enganchado en una de las redes que le ayudó a que se volviera adictiva. Entonces él mismo dice, pucha, o sea, no tengo tampoco la conciencia para entender que esto no me está controlando, y escribe todo el libro de cómo nos volvemos indistraíbles. Entonces la respuesta para vos en general es, hay una mezcla, hay que saber leer bien por dónde, pero todo va a pasar realmente es por la casa. O sea, los niños no se forman a donde yo los mando. Mi hija no está aprendiendo de tecnología por fuera del hogar. Mi hija tiene tablet desde los 3 años, hoy en día está montando un emprendimiento, ya escribió un libro con inteligencia artificial y casi que ensaya todo lo que va a entregar con ChatGPT en el modo de cámara. Le dice a ChatGPT que le revise tareas, que le haga exámenes y demás. No le hace las tareas, pero ella revisa la tarea, entonces se potencia montones. Es un ejercicio práctico de lo que va pasando. Entonces no le tengo susto a meterse, pero el ejercicio es en la casa que pasa, porque nosotros el año pasado que teníamos un trabajo con Microsoft, mirábamos una encuesta en España de profesores de uso de inteligencia artificial. Los estudiantes, cuando usted le pregunta al estudiante, estamos hablando del año pasado, si usa inteligencia artificial y la encuesta le preguntaba anónimamente, el 90% decía, la usamos. Si el estudiante tenía que dejar su nombre y correo, solamente como el 40% les entraban en pánico y pena de ya van a saber que estoy haciendo trampa. Le preguntaban a los profesores y los profesores no la sabían usar, entonces el profesor estaba en el 30%. Y le preguntaban a los papás de los estudiantes y no tenían ni idea de qué estamos hablando. Entonces estamos en un mundo donde ¿cómo potenciamos al pelado si no entendemos qué hay? De hecho, la rectora, para cerrar, es una de las que dice que a hoy todavía no tenemos nativos digitales. O sea, andamos diciendo que tenemos nativos digitales que están metidos allá, pero ella lo explica muy claramente. El nativo digital va a ser la primera generación que realmente no es que haya nacido con tecnología, como lo hicimos muchos de nosotros que hemos vivido todos los procesos y entendemos qué pasa. No, son los que para eso es transparente. Y para que eso sea transparente, tampoco puede estar el sesgo del papá. El papá tiene que entender eso. Si nosotros, por ejemplo, pues casi todos los que veo aquí por generación crecimos con el televisor, entonces sabemos que no nos vamos a quedar ciegos viendo televisión, y otro montón de mitos que habían antes. O a todos les dijeron que leer en el carro era malo porque se le desprende la retina, ¿cierto? Eso no le ha pasado a nadie montando a bus, pero es el miedo que está en el subconsciente. Solamente cuando lleguemos al punto donde eso sea completamente transparente va a pasar. Entonces los primeros 100% nativos digitales serán los hijos de la generación que viene. Entonces ahí es donde vamos a mirar qué pasa con esto. Y muchas escuelas como la de Astra de Elon Musk se han replanteado. La primera que creó Elon Musk era 100% presencial, con foco en un montón de cosas. Hoy en día es un colegio virtual 100% con un montón de actividades, van migrando. Entonces hay que ir iterando en el concepto, porque lo que necesitamos es ir entendiendo qué es lo que pasa, porque normalmente es lo que tenemos que tener, es tomar la mejor decisión con la información que tenés hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo potenciamos. Muchas gracias a todos por estar aquí.